la nube porque me parece que no tengo capacidad en la memoria. Bueno, vamos a empezar Como Mario. entonces. Ya saben cómo es la costumbre nuestra, que pregunten, abran si tienen algo que comentar o preguntar. Porque ya a esta altura del partido, como con todos ustedes, más van a comentar que preguntar alguna cosa. Así que, a ver, vamos a compartirles la historieta esta del Día Internacional del Asteroide, que hoy estaba hablando con alguien y le decía se festeja. No, como que no se festeja, es como un recordatorio. Esto no se festeja, no se puede festejar una cosa como esta. Entonces, ¿por qué se hizo el Día del Asteroide? El Día del Asteroide se hizo para concientizar. Esto se hace como una concientización de los problemas que puede llegar a traer que nos caiga una piedra de estas en la cabeza. Entonces ahí tienen un poco la historia, si la quieren leer. En la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2016 se decidió establecer esta fecha como un recordatorio internacional y en realidad ha servido bastante porque ha tenido mucha repercusión popular como para que la gente empiece a pensar que esto es posible, que estas cosas pueden suceder y que cuando haya alguna política interesante para tratar de desarrollar cosas, estén a favor de eso. Se hizo el 30 por el tema de Tunguska. En Tunguska, en Siberia, en Rusia, en 1908, el 30 de junio fue cuando sucedió el impacto. Entonces, por eso, como recordatorio, se decidió poner esa fecha, que en realidad, si lo pensamos bien, es bastante coherente, porque en la historia no hubo un impacto más fuerte que ese. Ya después tenemos que irnos a los dinosaurios, ya es bastante más grave que esto. Pero esta es la explosión y el choque más fuerte en la historia. Y acá tenemos que recordar a esta gente, a Queen, y fundamentalmente a ese que está ahí, Brian May, que todos saben que es astrofísico, el tipo ha hecho investigación, más se ha dedicado obviamente a lo que le dio más, que es esto, pero ahora que abandonó lo que es casi todo lo de la música, se está dedicando mucho a la divulgación, a la difusión de la astronomía, y es uno de los principales impulsores del Asteroid Day. Así que por eso es muy relevante su presencia. Y los miembros fundadores, hay mucha gente. Se ha tratado de hacer algo muy interdisciplinario entre lo que es el arte y la ciencia. Entonces, muchas veces se hace esto, en general se trata de hacer el día 30, pero siempre es un día antes, un día después, se hace la reunión internacional. Entonces, se hace en Estados Unidos, en Inglaterra, en todos lados y siempre se trata de poner una exposición de arte, música, todo lo que tenga que ver con el arte y la ciencia. Entonces, como ven, está Brian May, que son los que fueron los que lo inauguró, los primeros miembros, Stephen Hawking, siempre gente muy importante la que está. Esta gente tiene muy buenos contactos. Entonces, fíjense que está Bill Nye, Peter Gabriel, o sea, músicos, astronautas, científicos, un poco de todo. Y después estamos nosotros, que hacemos lo que podemos. Y acá lo tienen a Brian May, mucho más grande ya, pero mostrando y en algunas de las conferencias para divulgar todo esto. Entonces, primero y fundamental, vamos a tener que tener en cuenta y hablar de esto. ¿De dónde salen los benditos asteroides? Cuando las estrellas se forman, las estrellas se forman del gas interestelar. Y no solamente eso, sino que se forman del gas interestelar y cuando están naciendo, muchas veces pueden formar un sistema solar a su alrededor. Ese sistema solar tiene un montón de piedras y gas. Parte del gas forma parte de los planetas gigantes y las rocas que quedan libres después de todos los impactos que forman los planetas son los asteroides actuales. Los asteroides actuales son los que entonces tienen la posibilidad de pegarnos un piedrazo o pegarle un piedrazo a cualquiera. Lo que pasa es que nos interesa la Tierra. Si le pega a Marte, vamos a estar súper contentos porque vamos a ver algo muy lindo. Pero si le pega a la Tierra, no es tan agradable. Entonces, ese es el origen de estas piedras. Y después este grafiquito que me encanta porque es súper claro acerca de lo que hay en el espacio.
que tenés asteroides, tenés meteoros o meteoroides, y tenés cometas. La diferencia de los cometas simplemente que son de hielo, los asteroides son de roca fundamentalmente, aunque hay algunos asteroides que tienen algo de hielo, pero son los menos. Y según dónde están y cómo caen, producen distintas cosas. Hay algunos que caen y explotan, la mayoría, diría, por la presión de la entrada en la atmósfera, suelen explotar. Y la explosión a veces se desintegra completamente y a veces llega algo, llega el meteorito, la piedra, cuando llega al piso, se llama meteorito. Se pueden llegar a juntar de estos, de hecho, muchas veces se encuentran. Acá tienen otra manera de explicar lo mismo, que es el meteoroide que está por el espacio se transforma en un meteoro, que en realidad, como siempre les digo, es lo mismo, pero que va cambiando de nombre. Cuando está viajando por el espacio y es chiquito, menos de 10 metros, no califica como asteroide. Entonces, ¿qué es? Se llama meteoroide. El meteoroide, cuando entra en la atmósfera y lo vemos, se hace un meteoro, o sí, una estrella fugaz, un meteoro. Si explota, puede llegar a ser un bólido, o si es muy grande, es un bólido. Y cuando llega a la superficie de la Tierra y hace un cráter grande, chico, mediano, es un meteorito. Acá tienen más o menos por dónde están la mayoría de las rocas de los asteroides. No se han acumulado, sino que han quedado del origen mayoritariamente entre Marte y Júpiter, porque Júpiter no permitió que se formara un nuevo planeta. Por su influencia gravitacional fue dispersando todo y quedó el anillo principal de asteroides. Pero esto no significa que todo el sistema solar está lleno de estas piedras. Y ahora en un rato les voy a mostrar algunas estadísticas modernas y dan un poco de miedo de la cantidad que hay. Hay algunos asteroides como esto, por ejemplo, el asteroide 216 Cleopatra, que a mí me gusta mucho, es de hierro. Imagínense una piedra de hierro de unos 120 kilómetros y tiene la forma como de un hueso. Esto está hecho por imagen por radar. Y el que está a la derecha es un asteroide que tiene un pequeño satélite que se llaman Ida y Dactyl. Es una fotografía tomada por la nave Galileo, no es por Galileo Galilei. A veces me dicen, ¿pero Galileo había fotos? No, es la nave Galileo la que tomó la fotografía. Y acá tienen algunos asteroides a escala. El más grande, por el momento, Vesta, perdón. 4 Vesta es el más grande. Y tienen algunos, como Lutetia, bueno, son todas fotos. Gaspra, ven que son realmente pequeñitos. Fíjense, el que vimos recién con Ida y Dactyl, que son, fíjense, comparado es un juguete casi. E Itokawa, que lo vamos a ver después, fíjense que es miserablemente pequeño. Es ese puntito que está ahí abajo. Acá tienen algunas fotos más, Vesta más allá de lleno, como se ve, que es bastante esférico, pero fíjense que estos chiquititos como Matilde o Eros son completamente irregulares, pues no tienen la gravedad suficiente. Este es Itokawa, el que recién veíamos que era un puntito, es este ha comparado con la Estación Espacial Internacional. Acá tienen también una foto de Itokawa, cómo es que se sabe que son ahora los asteroides, que son como acumulaciones, pilas de rocas que hacen que tengan esta estructura. Entonces fíjense que se ve perfectamente, fundamentalmente en Itokawa, que es como son como dos asteroides apoyados uno sobre el otro. Fíjense que hace como una curva medio rara porque son dos cuerpos diferentes y de hecho la Hayabusa, que sacó estas fotos, la nave japonesa, hizo un análisis y son dos asteroides diferentes porque tienen composición química diferentes. Entonces, esto ya, los que ya lo hayan visto, lamento, lo voy a repetir, que esto es qué sucede o la comparación en realidad de tamaño entre la Tierra, que sería esta curvita que está acá abajo de color celeste, sería el borde de la Tierra. ¿Sí? Imagínense que es una imagen bastante grande. Y eso que está señalado con la flecha, ese puntito amarillo, es el tamaño del asteroide que exterminó los dinosaurios, fundamentalmente. Fíjense que es notablemente pequeño. Es como que no parece muy razonable que suceda, pero es muy complejo lo que sucede cuando hay un impacto.
Entonces, fíjense que la comparación que siempre me gusta hacer es que si un edificio de 4 pisos, el equivalente a un edificio de 4 pisos, agarras un grano de arena, se lo tirás y lo destrozás. Es más o menos parecido a lo que sucede en la Tierra. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el impacto lo que genera es un montón de rocas y lava que se distribuyen y caen en todo el planeta y producen un incendio global. Toda la Tierra se incendia. O sea, el primer momento, cuando viene el impacto, por ejemplo, si tomamos Chicxulub, que es el de los dinosaurios, pegó y al principio hace una cosa muy catastrófica a 300, 400 kilómetros de distancia. Pero en los días subsiguientes, las rocas que salieron volando o las horas subsiguientes vuelven a caer y caen calientes al nivel de que pueden generar incendios y generan incendios globales. O sea, todo el planeta se incendia. Por eso es tan grave esto, por eso es tan grave el impacto de este tipo de piedras. Acá tienen unas simulaciones por computadora de la caída de temperatura. Por al principio se incendia todo, toda la Tierra se incendia. Eso produce un montón de polvillo que queda en la atmósfera y la luz del sol no puede entrar. Y al no poder entrar la luz del sol, los siguientes años la temperatura puede llegar a bajar 20 grados o más. Fíjense que esto es una simulación, la primera de todas que estoy señalando, es el segundo año. O sea, a los 2 años de haber caído, fíjense que está entrando, el color azul quiere decir que está entrando el 0,1% de la radiación del Sol. O sea que estamos mal, pero mal. Nos llega un 10% de lo que llega hoy en día en azul. Y fíjense que al cuarto año todavía algunas regiones que están en el Ecuador están llegando el 4% de la radiación. O sea que la Tierra se recuperaría mínimamente en 10 años. Sería una situación realmente gravísima y de exterminio total. De hecho, ya ha pasado 5 veces en la Tierra esto. Cosas parecidas a esto pasó 5 veces. Y las extinciones El, fueron entre el 75 y el 95% de lo que había. Así que Che, son Claudio, realmente... Sí, dale. vos decís las 5 grandes extinciones vos estás hablando de las extinciones o de las caídas de los meteoritos que han provocado extinciones. Claro, no, no, no. Ya es como que estoy generalizando demasiado. No se sabe Ah, si las otras extinciones son debidas a impactos, pero es factible que al menos varias ya hayan sido por eso, y al menos la última extinguió el 75% de lo que había. Se salvó lo que estaba en el agua, se salvaron algunos de sangre caliente pequeños que podían sobrevivir. De ahí, de hecho, venimos nosotros, la línea nuestra viene desde ahí y se extinguieron casi todos los dinosaurios. Lo único que quedan son las aves en este momento. Entonces, es para tenerlo en cuenta, porque si sucediera hoy, sería el fin de la humanidad casi con seguridad. Me olvido, te hago otra consulta. me olvido que Se ustedes sabe saben y no los puedo versear. se sabe de otros, o sea, sé que hay algunos cráteres gigantes por ahí en la Antártida, en otros lugares. Se sabe una estimación del tamaño de esas piedritas que cayeron. La de Chicxulub, sí, tenía La de más o menos Chicxulub, sí, 10 La de 66 Chicxulub millones, pero tenía hay 10 otros cráteres, kilómetros. hay algunos Lo cráteres que así pasa es que muy... en la Tierra más o menos, el tamaño del cráter es 10 veces más, estamos hablando estadísticamente, ¿no? Es 10 veces más grande que la piedra que lo generó. O sea, la Ah, piedra tenía 10 kilómetros y el cráter tiene más o menos 100 kilómetros, que corresponde a Chicxulub. Y se mantiene más o menos en las estadísticas. Entonces, ¿está bien así? sí, 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 perfecto, que era más o menos para saber, porque sé que hay en Siberia también hay algunos así zarpados de grande y bueno, en la Antártida, pero exageradamente grandes, así, está bueno. Sí, sí, hay algunos que Y, son realmente muy grandes y los que no se deben detectar, porque imagínate que
En la Sí, Luna hay más grandes todavía que los de la Tierra y le pasó lo mismo a la Luna y a la Tierra, o sea que se han borrado. Estamos viendo algunos. De hecho, en la Tierra hay registrados alrededor de 200 cráteres. 200 cráteres comparados con los 20.000 más o menos que tiene la Luna de ambos lados. O sea que nos falta un montón por erosión. Se han sí, borrado la gran mayoría. Acá tienen los telescopitos que se usan para la búsqueda. ¿Por qué? Porque justamente dentro de lo que es la concientización de este peligro, se han puesto al servicio de la búsqueda telescopios automáticos. Estos son telescopios completamente automáticos. No hay nadie ahí. Es un telescopio que detecta si está nublado, si está despejado. Si está despejado, se abre y empieza a hacer el programa de búsqueda que tiene. Y esto ha hecho, fíjense que son telescopios grandes, 1,5 metros de diámetro, 1,80 metros de diámetro. Son telescopios realmente importantes. Y acá tienen lo que hacen: sacan fotos, ya los que han trabajado con Gaon haciendo búsqueda ya saben, son fotos que se van sacando en una secuencia, ponerle cada 20 minutos se saca una foto, cada media hora se saca una fotografía de la misma región y eso después se superpone. Por supuesto, esta estrella que está acá brillante no se movió, pero los asteroides en esa secuencia de fotografías va mostrando su movimiento y se descubren de esta manera. Entonces lo que hacen es agarran esas fotografías y o una computadora los busca o se hace ciencia ciudadana, que es subirlos para que personas, como muchos de los que están acá, hacen las búsquedas y encuentran asteroides. Entonces, estas técnicas de búsqueda automática han hecho que la cantidad descubierta haya subido como se ve acá. Fíjense que en esta época, más o menos 95, es cuando empieza a haber telescopios automáticos, que se nota muy claramente, porque fíjense que en 1980 era gente que sacaba fotos y encontraba por casualidad. O sea, para el aficionado era genial, porque vos tenías oportunidad de sacar y encontrar uno, descubrirlo. Entonces era normal que ponele de 50 asteroides, 45 estaban descubiertos por aficionados. Y estoy hablando de cometas también. Hoy en día, el 99% de lo que se descubre es automático, es con telescopios automáticos. Pero por un lado pierde el encanto la búsqueda, pero por el otro tenemos más seguridad de lo que hay. Entonces, fíjense el disparo, la explosión de descubrimientos, y hoy está muy por encima todavía de estos valores. Fíjense que llega hasta el 2022. Y hay más telescopios ahora automáticos. Ahí tenemos. Y ahora, en base a todo esto y en base a una estadística, puede calcular cuántos de estos bichos hay en la órbita similar a la Tierra, o sea, cuántos NEO. Porque, a ver, si hay un asteroide, un montón de asteroides cerca de Marte, es como que no me interesa para lo que nosotros estamos buscando del día del asteroide. Entonces, son los asteroides que están en una órbita similar a la de la Tierra, con posibilidades de chocar con la Tierra en algún momento. Fíjense que los de 100 metros, que no es poca cosa 100 metros, se supone que Tunguska tenía 50, 40, 50 metros, o sea, algo bastante más grave que Tunguska, hay alrededor de 25 millones. Y si nos vamos para el otro lado, estos de 1 kilómetro hay 750.000. Ya por arriba de este valor ya son gravísimos. Es muy grave un impacto de este tipo. Obviamente, cuanto más chiquitito es más intrascendente, pero cuando más grande es realmente muy, muy grave. Entonces acá tienen un dibujito de y que mira, todos. que ¿Cómo? no te escuchen los chiquititos, que son 25 millones, que se vienen todos juntos y te van a Si cerrar vienen la todos boca, juntos ¿eh? se complica, ¿no? Pero por suerte no son muy amigos, así que no hay drama. Pero fíjense, acá tienen las órbitas de los que pasan a menos de 7 millones y pico de kilómetros de la Tierra de más de 140 metros. Fíjense que te asusta un poco. Esto está bien, es una escala muy chica, no están tan cerca, pero son muchos. Son realmente muchos los que están girando alrededor de la Tierra. Y acá tienen un par de grafiquitos que es más o menos lo mismo de antes, pero con la diferencia de que acá está la cantidad total en la parte vertical y en el horizontal el tamaño.
Obviamente los chiquitos son muchos y los grandes son pocos. ¿Qué sucede? Estas líneas son las de descubrimiento. Esto es cuánto se estima que hay. La línea celeste es la cantidad estimada. Y estos son los descubiertos hasta el 2014, hasta el 2021 y hasta el 2024. Obviamente va subiendo y se va pareciendo más a la línea celeste. Pero fíjense que Tunguska nos falta todavía todo esto descubrir. Y Chelyabinsk, que fue el del 2013, que también fue medianamente grave, también ve que falta un montón descubrir de esto. ¿Cuál es la idea? Que esto vaya avanzando cada vez más y la curva vaya pareciéndose cada vez más a la celeste, pero falta un montón. Por suerte, fíjense que la de Chicxulub, la de los dinosaurios, prácticamente los conocemos todos. Todos los asteroides de más o menos 1 kilómetro para arriba los conocemos prácticamente todos. Fíjense, de 1 kilómetro los conocemos todos. Empieza a haber una diferencia acá. En 100 metros ya es como que vamos perdiendo los descubrimientos en el 2024. Acá tienen un gráfico de las frecuencias de los asteroides. O sea, si tiene 1 metro es una piedra interesante, pero no tiene ningún efecto. Cada 2 semanas cae uno en la Tierra. Estamos hablando de todo el planeta Tierra. De 20 metros, que es parecido, por ejemplo, al que pasó en el 2013 en Rusia, cada 50 años. De 100 metros cada 10.000 años. De 1 kilómetro cada 0,5, o sea, 500.000 a 1 millón de años. Y de 1 a 300 millones de más de 10 kilómetros. Que obviamente estos van a producir un cambio, una extinción masiva. Los de 1 kilómetro para abajo, y yo diría un poco menos, yo diría de 800 metros para abajo, es una destrucción regional. ¿Regional qué significa? Que un continente o un país la pasa muy mal. Si estamos hablando de 100 metros, una ciudad la pasa mal. O sea, cae 100 metros, cae arriba de Trevelin, para que se ponga mal Pablo, y borró toda la ciudad. 100 metros borró toda la ciudad. Pero, ¿sabés el show de astroturismo que me hago antes de que caiga, no? Vengan a ver el que se viene, juntamos la plata y me voy a Buenos Aires. Pablo, de vos no me extrañaría de ninguna manera una cosa así, pero de ninguna manera. Y acá tienen también lo que se llama la escala de Torino. Esto lo vamos a mirar rápido porque es bastante conocido. La escala de Torino es una escala que se hizo en Italia hace muchos años para tratar de regular, a ver, qué es peligroso o qué no es peligroso, qué tipos de asteroides son peligrosos. Cuando en la escala, ahora vamos a ver la lista que tiene, que utiliza CENEOS, que es la lista principal de asteroides cercanos. Cuando está en rojo es que estás al horno mal. Si está en color rojo quiere decir que te va a pegar sí o sí o sí. Si está en ese naranjita, hay cierta probabilidad de que no sea un impacto, pero ponerle 50 y 50. Si está en blanco, no pasa nada. Si está en verde, no pasa nada. Hasta ahora, todos los asteroides descubiertos, todos están verde o en blanco. O sea, no hay ningún peligro de impacto por ahora. Y ahora, ¿cómo saber si es cierto? ¿Cómo saber si de verdad salió en el diario? Por ejemplo, ahora está saliendo en el diario que hoy van a pasar 2 asteroides y viste que los noticieros como que va a pasar recontra cerca de la Tierra. Y sí, seguramente a la escala del sistema solar va a pasarse súper cerca. Pero ve que acá solamente copié un par de noticias que salía y son todas catastróficas. Entonces, ¿cómo ser para saber? A ver, vino, pasó el asteroide y será, no será, es verdad, es mentira. Bueno, lo que se hace es entrar a este sitio que ven acá, que les recomiendo que le saquen una foto o la anoten, que es CENEOS del JPL, es de la NASA. Acá está la lista completa, actualizadísima de todos los asteroides que hay NEO. Y fíjense que lo saqué hoy, o sea que esta es la lista actualizada hace 1 hora. Noten un pequeño detalle. Les voy a explicar de qué se trata la lista porque les puede ser de utilidad. Primero está el nombre del asteroide, que como son en general son muy pequeños, tienen un código. Es 2022 MM1, 2010 XN, son
por el descubrimiento. La fecha donde va a pasar súper cerca, acá tienen el view, es que muestra un mapita de cómo es. Es la distancia a la que va a pasar. Fíjense que tenemos que este va a pasar a 2 millones de kilómetros, 2 millones, casi 3 millones de kilómetros. Es cerca, son 10 veces la Luna. Pero fíjense que tenemos este a 92.000 kilómetros, la tercera parte de la Luna. Bueno, esta es la distancia promedio, esta es la distancia en base al error, o sea que puede llegar a estar mucho más cerca por el error de la medición. La velocidad que tiene, esto es la magnitud que se representa el tamaño y acá el tamaño. O sea, si ustedes quieren saber qué es lo que está pasando, primero se fijan acá, a ver la fecha tal, bueno, va a pasar a 92.000 kilómetros. Qué cerquita. Ah, pero mide 3 metros. Listo, es una piedra. Si cae en la tierra, va a ser un muy bonito fuego en el cielo, un bólido y no pasa nada. Ahora, si vos mirás que pasa muy cerca y acá te dice 3 kilómetros, y ahí tenés que verlo. Pero, insisto, hasta ahora no hay ninguno en esas condiciones. Entonces, esta lista les va a ser de mucha utilidad. Aparte, si quieren jugar un poquito, se pueden ir cambiando las unidades, podés ordenarlas. Y yo, para hacerlo sufrir un poco, les hice un orden de los que van a pasar más cerca, que es esta. Los próximos encuentros. ¿Quién es el primero? Obviamente Apophis. Apophis va a pasar muy cerca, a 38.000 kilómetros. O sea, va a pasar más o menos a la distancia de los satélites geoestacionarios. No, va a pasar por abajo porque esta es la distancia al centro de la Tierra, no es la distancia El del 13 de borde. abril es mi cumpleaños. 13 de Bueno, abril es mi cumpleaños. Bien. el Extinción de la 13 de humanidad, mi abril de cumpleaños. 2029 nos morimos todos, porque es el día de tu cumpleaños. No, pero Exacto. fíjense que acá tenemos 38.000 kilómetros, 38.000, o sea que el error ya es mínimo. Y es una piedrita que mide 340 metros, es bastante grande. Entonces, si este nos pegara, sería realmente grave. De hecho, es tan grande que cuando pase en el 2029 se va a ver a simple vista. O sea, ni siquiera necesitas telescopio para verlo. Es muy cerca. Pero fíjense que el orden de distancia es la misma. Mira, por ejemplo, este siguiente, en 2095 va a pasar a 51.000 kilómetros, pero el error es tan grande que puede llegar a pasar a 1.000, o sea, choca. A 1.000 kilómetros del centro de la Ah, Tierra, está dentro de la Tierra. Pero estos números en general, con el tiempo se van perfeccionando y se va pareciendo más a los 50.000 que a los 1.000. Fíjense este, por ejemplo, 46, o sea, pasa casi en el centro de la Tierra, este. Pero fíjense que son de 20 metros, aunque realmente chocaran con la Tierra, no pasa nada. Cuando vos ves que acá te dice 40 y acá te dice 3 kilómetros, y sí, ahí ya puede ser más complicado. Pero entren en el sitio, jueguen, que es bastante entretenido como para ver. Juan Pablo dice, pagate un asado, no tenés excusa ese día, Pablo. No, 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 se hacen tontos, ¿viste? No quieren pagar nada. ahí Acá va. sí. Estoy preparando la parrilla. ¿Se ve ahí la Ah, parrilla? bueno, ya está. Ya sabemos que el 2029 es donde vamos a estar en abril. Ahí. Mira que es una promesa, Pablo. Ya no Sí, se sí. puede volver atrás. Vamos con José Luis, vamos Comprometo. todos y vamos a sacar fotos. Fíjense acá ahora, volviendo a lo de los asteroides, que también como la mayor parte del planeta es agua, lo más probable es que si hay un impacto caiga en el océano. Y si cae en el océano, si cae en el océano, estamos también complicaditos porque se hace un tsunami. Y fíjense que hay un cálculo hecho con un asteroide que es 1950 DA, que tiene 1.000 metros, o sea, no es muy grande, 1.100 metros, o sea, es grande, pero no es que tiene 10 o 20 kilómetros, con la velocidad que podría tener, fíjense que hace olas de 126 metros de altura. O sea, a veces te dicen, ay, pero si choca en el océano no pasa nada.
Si choca en el agua, se va hasta el fondo, explota en el fondo del océano y el agua sale volando al espacio. Es sumamente grave que caiga en el agua. Bueno, en realidad es grave que caiga en cualquier parte. Y acá, entonces, fíjense que tendrían un impacto inicial que llega al fondo del océano y una pequeña onda de 19 kilómetros con olas de 100 metros. Y he visto simulaciones, he visto otras simulaciones donde las olas pueden alcanzar 1 kilómetro o 1,5 kilómetros. O sea que no, no sería muy lindo estar en esa circunstancia. Ya, y Aldo dice, no, las ballenas, no te preocupes que vamos, no, no les va a importar nada, ni las ballenas ni nadie va a quedar con esto. Justamente por eso es tan importante hacer este tipo de seguimiento y de observaciones. Acá jugué con un programa que si les interesa después les paso, que es de la Universidad de Purdue en Inglaterra, que es un simulador de impactos. Entonces vos podés agarrar y decir, bueno, mira, tengo un asteroide de 18 kilómetros, de densidad tanto, va a caer en tal velocidad en el terreno. Y fíjense que la velocidad de caída es súper importante porque acá la única diferencia es que este más grande cayó a 70 y este más chiquito cayó a 20. Fíjense que la diferencia de tamaño es fenomenal, pero noten que como sea, hace un cráter de prácticamente 400 kilómetros, 300, 400 kilómetros. Es, por eso digo que es súper, súper grave la cosa. Seguimos. Causa de muerte por impactos o por lo que sea. Fíjense que esto yo saqué en parte de lo que hace justamente el proyecto del Asteroid Day, y es como que ya te causan tanto miedo que te dicen, no, bueno, mirá, pero también la probabilidad de morirse por un asteroide no es muy alta. O sea, por un accidente de un auto es una en 90 y un asteroide es una en 75.000. O sea, no nos pongamos mal, pero si sucede, que como que estamos todos al horno. En cambio, el auto es solamente el que está en esa circunstancia. Y ahora vamos a ver un par de casos reales rapidito que me parecen los más interesantes que han sucedido, que es el famoso primero Chicxulub. Ese es, Luis Álvarez fue el que se dio cuenta que había sucedido algo porque se encontró lo que se llama en el límite entre el Cretácico y el Terciario, se encontró una línea de iridio. Y el iridio es un compuesto químico, es un elemento químico, mejor dicho, no un compuesto, que está en alta concentración en los asteroides. Entonces, si vos tenés un lugar donde ves iridio, es más que factible, no, diría que es seguro que ahí cayó algo. Entonces, ¿qué hizo? ¿Ven esa liñita que está ahí, que está dibujada? Fue el primer trabajo donde se ve que esa línea está con una alta concentración de iridio. Empezaron a hacer mapas de esto, primero en la zona donde estaba trabajando inicialmente, en Estados Unidos, México, y fue creciendo a otros países y todos los países del mundo tienen esa línea de iridio. Entonces, según la concentración que había, fueron viendo dónde era más probable que estuviera y después con análisis gravimétrico se encontró el cráter que está desaparecido en este momento, prácticamente borrado, en la península de Yucatán. Este es el esto por este motivo se descubrió el impacto. Cuando se empezó a ver cuándo había sucedido, dio que estaba a 66 millones de años, que fue el momento en que desaparecieron los dinosaurios y fue bastante fácil relacionar los dos eventos. Acá tienen la explicación o el diagrama de la caída en Chicxulub, que es el nombre del cráter, y todo el desastre que armó. Estados Unidos quedó completamente devastado, igual que México, un desastre realmente lo que sucedió. En los lugares, todos estos lugares que están acá en amarillito son los lugares de depósito de impacto, o sea, encontraron impactos que están asociados a Chicxulub. Y acá tienen un mapita gravimétrico. Esos mapas gravimétricos son mapas que miden las diferencias de la atracción de la gravedad.
muy por encima lo estoy diciendo, porque eso hace que haya concentraciones en algunos lugares. Si vos tenés un lugar donde hay mucha concentración de masa o tenés mucho, estoy poniendo un ejemplo muy tonto, tenés mucho plomo, te cambia un poco la atracción gravitacional en ese lugar porque tenés una concentración de materia. Entonces, los mapas gravimétricos lo que hacen es medir esas pequeñas diferencias y se ve claramente el cráter, una parte externa del cráter y una parte interna del mismo cráter que es similar a los que se ven en la Luna. Pero fíjense qué interesante que los cenotes están justo en ese borde, cosa que después se relacionó, estos son los cenotes, son estos agujeros que están llenos de agua en México y que justamente es que el piso se debilitó tanto por ese impacto que se derrumbó y quedaron estas estructuras que de hecho durante muchos cientos de años nadie tenía idea de por qué era esto y por qué ahí, porque no hay en otro lugar del planeta. Y los extraterrestres habían sido. Claro, bueno, pero al menos en una piedra extraterrestre. Ahí lo tienen de nuevo. Y fíjense que cómo es notable, cómo temas completamente diferentes, los cenotes, un tema casi turístico que era y de geológico, terminó estando relacionado con un tema astronómico de impacto de objetos, de un asteroide. Y después, este también es otro que tiene una estructura gravimétrica muy parecida a Chicxulub, que está muy cerca de las Malvinas. Esto todavía no fue comprobado, pero es muy interesante esta estructura y es también interesante la forma de una de las islas. Fíjense cómo está como medio rota toda esa estructura. Tendrían que ir, Max Roca, que es el que hizo esta investigación, me decía la otra vez que quería ir a las Malvinas, pero es muy complicado. Es muy complicado porque quería ir no a visitar, sino a hacer un estudio geológico. Y como ahí está el tema del petróleo, entonces no quería, bueno, muy complicado. Después tenemos este. Pasamos de 66 millones de años a hace 100 años, en Tunguska, en Rusia. ¿Qué sucedió en Tunguska, Rusia? Hubo un choque de algo. En Europa se registró un cambio de la presión atmosférica. O sea, imagínense estar en Rusia y en Europa detectaron un cambio de presión atmosférica del choque. Una cosa monumentalmente fuerte que había algunos habitantes en la zona, muy pocos, y todos los testigos lo que dicen es una explosión y algunos salieron volando, estaban caminando y salieron volando de la fuerza de la explosión. Lo que sucedió es que en una zona, imagínense en 1908, en la mitad de Siberia, como que no era muy fácil llegar. Entonces, un científico, Leonid Kulik, que es justamente ruso, en 1927 fueron, o sea, 20 años después, fueron a mirar y encontraron esto. Estas son las fotos que tomó Kulik. Era toda una estepa, árboles centenarios derrumbados de una manera radial. O sea, como que hubo una explosión y derrumbó todos los árboles que estaban, 80.000 árboles para más datos. Acá tienen este dibujito que me hice como para que vean comparado con la capital federal. O sea, es muy grave que pase una cosa así. Muy, muy, muy grave. La parte amarillita son los árboles carbonizados, la verde son los derribados. Ahí tienen el lugar donde sucedió, en la mitad prácticamente de Rusia, y acá tienen el pico de presión que hubo que se midió desde Europa. Esta es la trayectoria. ¿Por qué? Porque como hay testigos, como hubo testigos, se puede medianamente saber cuál es la trayectoria de la caída. Entonces se sabe que viene desde acá y acá es donde explotó. ¿Se acuerdan que les decía que normalmente las rocas cuando están cayendo explotan? Y cuando explotan muchas veces se desintegran. Uno de los temas con Tunguska es que en realidad había muchas dudas porque no había cráter. O sea, semejante bestialidad y no hubo cráter. ¿Cómo que no hay cráter?
Entonces, durante muchos años estuvo este problema y de hecho dijeron que había impactado antimateria y había explotado, que había caído una nave extraterrestre, había explotado, una serie de tonterías inenarrables, hasta que a un equipo de italianos se le ocurrió que fíjense que la trayectoria que tenía estaba directamente relacionada con este laguito que está acá, el lago Checo. Y ellos proponen que este lago en realidad es el cráter. ¿Por qué? Porque no hay registros previos de ese lago. O sea, de 1890 no hay un registro de ese lago. Pero tampoco había mucha información, o sea que no es algo extremadamente seguro. Y otra cosa interesante para pensar que puede llegar a ser ese laguito el impacto de esta piedra es que la mayor parte de los lagos que hay ahí en esa zona son de que se licúa el permafrost, el piso congelado se hace líquido. Entonces quedan como piletones, queda un fondo liso. Todos los lagos en la zona son así, menos el lago Checo. El lago Checo tiene una forma como de un cráter. Entonces, todavía no hay nada definido al respecto. Siempre lo sigo esto porque me interesa y todavía no hay ninguna conclusión. Pero fíjense, por ejemplo, el cráter de Odessa, que es un cráter de impacto meteórico, fíjense que es muy parecido al lago Checo. Por el momento no sabemos más. Después este es el que les decía de 2003 en Rusia también, de Chelyabinsk, que salió en todos lados, que es un desastre, porque una piedrita grande, fíjense lo que es esta foto fenomenal, y esta es un videíto hecho un GIF como para que vean cómo fue la cosa. En el momento ahí que explota, llega a ser más brillante que el sol. Y después, fíjense que una vez que se apaga, es como una piedrita, un brillito que sigue de largo. No sé si lo llegan a ver, que sigue por acá y sigue ese puntito. Bueno, eso acá tienen sacado por satélite el desastre y acá están los heridos. Porque no es que hubo heridos porque cayó, sino que hubo heridos por la explosión. Esa explosión hizo una onda de choque que rompió todos los vidrios de la ciudad. Y hubo muchos heridos por eso. Y acá está la piedrita. Esta es la piedrita que se encontró, que hizo un agujero en el hielo porque justamente fue en invierno y rompió el hielo y al principio era medio dudoso. Dije, ¿será verdad que hay tanta mentira en las redes? Pero sí, terminó siendo lo que rompió la roca y la encontraron justamente. Un meteorito no muy grande, de 2 kilos. ¿Por qué tantos en Rusia? Por la superficie de Rusia, nada más. No le voy a poner tanta emoción a la cosa. La gran mayoría caen en los océanos. Y después, ¿en dónde? En Rusia. No hay nada mágico en Rusia, es grande, nada más. Entonces, por eso es más probable que caiga en ese lugar. Por eso los dos impactos últimos importantes registrados, 1908 y 2013, son en Rusia. Y acá tiene una comparativa de los tamaños. Este de Chelyabinsk, más o menos 17 metros, el de 2013. Este es el cráter, este es el del Barringer, es el que está en Estados Unidos. El cráter que se llama Meteor, que tenía más o menos 50 metros. Este Selova es un meteoro encontrado que tiene más o menos 3 metros, un poco menos de 3 metros, y Tunguska, que acá dice 100 metros, pero en realidad es un diagrama viejo. Hay investigaciones más recientes que aparentemente fue más chico, debe haber tenido 50 o 60 metros, no más de eso. Y un avión y un barco como para comparar tamaños. Este es interesante, cayó en Sudáfrica en 2018. ¿Por qué? Porque se lo encontró y al encontrarlo se vio que iba a chocar, se hizo la predicción y dijeron, che, va a caer tal día, tal hora, en tal lugar. Y se pudo fotografiar y se pudo encontrar. Ahí tiene, ¿ven? Esa es una cámara de seguridad donde se ve el bólido y después todo uno de los restos que se encontraron. Ya es el cuarto.
O sea, este era el primero que se encontraba y ya hoy, 2024, ya 4 se han encontrado que se ven antes de que choquen y se hace la predicción y se encuentra. O sea, nuestras capacidades para predecir un impacto son muy buenas. Realmente son muy, muy buenas. Acá tienen comparativas de potencia. La bomba de Hiroshima, fíjense que esta línea que está horizontal, empieza de lo más suavecito, que es la bomba de Hiroshima, y después pasamos a Chelyabinsk, que es un poco, fíjense que el impacto de Chelyabinsk de 2013 es un poco más fuerte que la bomba de Hiroshima, pero es más débil que la bomba, que obviamente que Tunguska, que fue mucho, mucho peor, pero aún estos dos, Chelyabinsk y Tunguska, son más débiles que la bomba más poderosa que existe sobre la faz de la Tierra, la bomba rusa Tesar. La bomba rusa Tesar tiene el equivalente a 50 megatones y hay una versión mejorada para un arma, ¿no? Mejorada que tiene 100 megatones. Y finalmente, que a esto que no hay con qué darle, que es Chicxulub, el que cayó, el que terminó los dinosaurios, que fíjense el nivel de potencia que tiene infinitamente mayor. Seguimos después con esto, que es, lamento traerles el recuerdo de Lara San Juan por el tema del accidente que hubo en el submarino. Hay un sistema mundial que se llama CTBTO, que trabaja por infrasonidos y pueden detectar explosiones de cualquier tipo más o menos fuertes. O sea, que pueden detectar bólidos, que de hecho los detectan cuando hay una explosión de un bólido, los pueden detectar, y cuando hay explosiones nucleares, o inclusive han detectado la explosión. O sea, ellos sabían, ya a las 2 horas de que había sucedido, sabían que había habido una explosión en el área San Juan. Pero bueno, pasó lo que pasó. Y de acá tienen, estos son los sensores que hay. Fíjense que hay sensores en todo el planeta. Y en base a los sensores y cómo van detectando los infrasonidos, pueden triangular dónde está cada uno. Y hay muchísimos que se detectan, justamente no se ven porque caen en el océano, pero sí se detectan. Después, ¿qué hacemos si se nos viene arriba de la cabeza? Si se nos viene arriba de la cabeza un asteroide, vos decís, bueno, llamamos a Bruce Willis, que pongan una bomba, que hagan un pozo y todas esas cosas, que lo interesante es esto, que lo que hicieron en la película no se puede hacer. Está buenísimo, está genial, me gustó, me encantó la película, no se puede hacer. De hecho, te podés llegar a cansar de encontrar fallos técnicos en lo que estás haciendo. Pero la película está muy buena. ¿Por qué no se puede hacer? Por un motivo bastante bueno. Supónganse que está en la Tierra y ese es el asteroide. El asteroide está viajando normalmente a unos 20 o 30 kilómetros por segundo. Eso significa que va muy rápido. Y, y en una explosión, supónganse una explosión nuclear que lo desintegre, las piedras de esa explosión van a viajar máximo 1 kilómetro por segundo. 1 kilómetro por segundo, uno puede decir, no, no es tanto, no, es un montón, es una explosión tremenda, 1 kilómetro por segundo. Pero el asteroide va mucho más rápido. Y el resultado final es que rompes el asteroide y vos decís, va para allá, esas son las velocidades de la explosión, el resultado final es que te pega igual. Vos lo haces explotar y te pega igual, porque se van desparramando y todas las piedras siguen más o menos la misma órbita. Entonces, esto no sirve, lamentablemente, para salvarnos. En otros planetas, fíjense, este también, este no me acuerdo si es Marte o me parece que es Marte o la Luna. Me parece más la Luna que otra cosa. Fíjense que, no, no, es la Luna, es la Luna. Fíjense que uno va fotografiando y se ve perfecto pre y post impacto. Esto fue filmado por un equipo. Hay un equipo que se llama Midas en España,
que hacen filmaciones de la luna de la parte oscura. Cuando la luna está apenas creciendo, la luz zodiacal, la luz cenicienta, están filmando la luz cenicienta y detectan impactos. Y después las naves que están en órbita van, fotografían y los encuentran. Fíjense que se nota que es un cráter súper jovencito porque al chocar levanta y el piso abajo, jovencito, está bien fresco y bien clarito. Todo lo demás oscuro es el suelo viejo. Entonces, por eso se pueden detectar estos impactos. O sea que seguimos detectando hoy en día choques. Y esto está genial, que es el impacto de Dimorphos y Didymos con la nave DART que le pegó a la luna del asteroide. Esta es la primera experiencia real de protección planetaria. Es la primera. Fíjense, es impresionante la precisión de pegarle a ese asteroide miserable con una nave viajando a varios kilómetros por segundo. Es sorprendente. ¿Ven esos movimientos? Es que está corrigiendo, porque tiene un sensor que ve el asteroide y lo va siguiendo. Me estoy alejando. Tiene que ir corrigiendo permanentemente. Y le pega prácticamente en el medio. Fíjense lo que es el asteroide, lo que le decía una acumulación de piedras. Esa imagen con el rojo no es que salió sangre, sino que simplemente empezó a transmitir la información, la imagen y chocó. Entonces quedó cortada, quedó truncada la información que estaba mandando. ¿Por qué se hizo esto? Para ver si realmente era efectivo hacer un impacto. Porque capaz que vos decís, bueno, sí, le pegamos con algo y listo, lo desviamos, pero ¿funcionará o no funcionará? Las conclusiones es que sí funciona y es extremadamente efectivo. Se pensaba que iba a cambiar la órbita como máximo 1 o 2 minutos y le cambió la órbita 33 minutos. O sea que con un choque dinámico de este tipo, se llaman impactos cinéticos porque son a muy alta velocidad, se puede cambiar bastante la órbita de un objeto que esté viniendo hacia nosotros. Fundamentalmente fue muy efectivo no por el impacto, sino porque salió tanta roca volando para todos lados que le hizo el cambio de órbita más que el impacto, toda la porquería que salió volando, que inclusive hay fotos posteriores de meses después que sigue todavía la nube de rocas alrededor del asteroide. Es realmente sorprendente el efecto por un choque. Así que bueno, esto es bastante bueno porque quiere decir que si hoy vemos algo, hay posibilidades de hacer algo. Y también voy a aprovechar para comentarles esto, que si nosotros descubrimos hoy un asteroide que va a chocar con la Tierra dentro de un mes, lo que podemos hacer es nada, nada podemos hacer, porque es demasiado cercano como para poder hacer algo. Acá lo interesante es poder hacerlo con mucho tiempo, por eso se hacen búsquedas por años por adelantado, porque si vos tenés un asteroide que te va a chocar, supónganse que Apophis va a chocar con la Tierra dentro de 10 años, se puede hacer algo, porque los cambios de órbita son acumulativos. Entonces, si yo le hago un cambio hoy, le pego hoy, dentro de 10 años la órbita va a cambiar completamente. Si yo le pego hoy, dentro de 10 días, no hay mucha diferencia. Entonces, por eso es tan importante hacer búsquedas muy, muy previas para poder tener la defensa planetaria que necesitamos. La otra opción de defensa planetaria, pero con objetos mucho más pequeños, es esto, es la misión ARM, que es para redirigir un asteroide. O sea, un asteroide más o menos no muy grande, de 10 metros, poder tomarlo y movilizarlo, pero es relativamente inútil porque finalmente se terminan quemando en la atmósfera, así que tampoco no es tan grave. Pero sí, para proteger las naves espaciales, la Estación Espacial Internacional puede ser una misión interesante para cambiar órbitas. Acá tienen, este es el brazo real. O sea, esto es la nave que se está desarrollando. Es el brazo real y es una roca que han elegido como para ver cómo es tan fácil movilizar o manipular una roca de esa, porque vos decís, bueno, tiene 10 metros, sí, pero tiene 10 metros de hierro. Es un monstruo y es pesadísimo, una masa enorme.
La otra opción es esta, que es la más loca, que es pintando los asteroides. ¿Por qué pintando los asteroides? Porque fíjense que la luz del Sol está iluminando acá. Se calienta y cuando empieza a ir hacia el frío va perdiendo calor y el asteroide es tan chiquitito que esa pérdida de calor lo cambia la órbita, lo va impulsando para otro lado. Entonces, si vos pintas un asteroide de blanco y negro, por ejemplo, va a acumular mucho un lado, va a reflejar todo el otro y le va a cambiar mucho la órbita. El problema es que no tenemos idea de para dónde lo va a hacer. O sea, todavía no se ha hecho jamás la experiencia. Entonces, capaz que te lo tirás encima más fuerte. Primero hay que experimentar todas estas ideas que teóricamente son posibles. Y después, algo que va a pasar en el 2027. No es broma esto. En el año, en un par de meses, un año más o menos, va a empezar a salir en todos los portales que va a pasar esto. El 29 de abril del 2027 va a chocar un asteroide de 300 metros con la Tierra. El asteroide 2019 PDC. Yo podría divertirme un rato largo asustándolos, pero esto es un ejercicio que se hizo, no existe 2019 PDC. Y ya hoy está saliendo en las redes sociales que va a chocar el 29 de abril del 2027. No existe este asteroide, es simplemente un ejercicio matemático y de práctica para ver, inclusive está dónde va a caer, porque lo que quieren hacer es experimentar cómo sería todo un procedimiento ante un evento como este. Pero el asteroide 2019 no existe. Entonces, si en algún momento escuchan, que se va a escuchar en el 2027, estoy segurísimo, todo esto es mentira, todo esto es una ficción para probar cómo se haría. De hecho, inclusive, fíjense que se llama PDC, que no, ningún asteroide tiene estas tres letras, porque es justamente para que se note que no es real el experimento mental. Creo que era la última, sí, ahí terminó. Fue fácil, fue cortita. Se bancaron 59 imágenes, así que se bancaron bastante. A ver, ahí lo cerré. No sé si tienen alguna pregunta o quieren comentar algo. Espera que estoy Eh, mirando. los asteroides están normalmente en el mismo plano de la órbita del sistema solar, supongo, porque tienen el mismo origen. Exactamente, la mayoría tienen una órbita medianamente paralela a la eclíptica, sí, sí, exactamente. Vos sabés que cuando recién mostrabas lo de lo que están preparando para capturarlo y correrlo, eh, yo te iba a comentar, antes de eso te iba a comentar lo que había pasado en la última temporada de la serie, esta serie que se llama, espérate, se llama, uy, ¿cómo era que decía la frase que decía lo de... No te puedo ayudar. No, sí, ya me va a salir. Bueno, no importa, es una serie que ya va como por la quinta temporada. Y vos sabés que en la última, o sea, la serie es todo, digamos, está basada una realidad paralela, digamos. ¿Qué hubiese Ah, sucedido? Arranca con que los rusos llegan primero a la luna y entonces de ahí en adelante, imagínate que se desencadena todo, bueno. Y en la última temporada se basa en que los tipos ya están en Marte, ¿no? Pero encuentran un asteroide en Marte que tiene una fuente de un metal muy raro y que es, bueno, sirve para la Tierra. Y los tipos idean la forma como para desviarlo de su órbita y para que en vez de que quede dando vuelta en Marte, se dirija hacia la Tierra y capturarlo acá para poder explorarlo y hacer minería acá. Y claro. el método que usan es aterrizando en el asteroide, colocándole todo como arneses y eso, y lo enganchan, lo quieren enganchar a una nave para traerlo. Yo te iba a Claro. comentar eso haciendo un poco de futurología, pero bueno, vos me tapaste la boca porque el aparatito ese, digamos, en menor escala, pero ya se está haciendo. Sí, sí, es que en realidad las ideas de la ciencia ficción en un punto siempre tienen algún contacto con la realidad. Hay un cuento de ciencia ficción que leí hace montón, ni me acuerdo el autor ni nada, Ujú. que el tipo sabe que en el espacio hay un asteroide que es, no me acuerdo si era de oro, pero era muy valioso,
Entonces se ingenia una manera de hacerlo caer en la Tierra y se compra un terreno, ya, un gran terreno para hacerlo caer ahí y que fuera de la... Estaba muy loca la idea, pero sí, puede ser. ¿Por Ahí qué me no? acordé, la serie se llama Para toda la humanidad. Se llama la Ah, serie. no, no la ubico. Bueno, ya va por la quinta temporada y está, digamos, más allá de que es todo ficción, pero está bueno porque se basa mucho en sucesos que han pasado en la Tierra. Y, digamos, sucesos que han sucedido en la NASA y todo eso. Y de hecho, la NASA existe, todas las organizaciones de Rusia, la ESA, existen todas, pero interactúan Bien, de diferente manera. Está muy bueno en claro. realidad. Ah, la voy a buscar ahí. Bueno, vamos a mirar que hay un montón de preguntas. Juan Pablo dice si cae, ah, bueno, estas son viejas, se cae en el océano, chau Puerto Madryn. No, no, acá puede decir hacían no las ballenas. Pablo dice, sería temporada alta en la cordillera. Ah, para el tema del asado. Analía dice, qué belleza. Juan Pablo de Noche, hay un campo de asteroides acá en Chubut, no tenemos ningún geólogo o grupo para ir a jugar, ¿por qué no? Después Analía dice, hay un capítulo del libro de Mariano Rivas, Crónicas del cielo y la tierra, que habla del evento. No, no sé bien cuál evento, supongo que, va, no sé, si querés comentar. Y Analía pregunta en qué plataforma Lo estará la de- serie. ¿En Netflix? de la que digo yo, Sí, sí, creo que es sí. de Apple. Me parece que es de Apple. Ah, bien. Cualquier cosa después lo comparto, pero creo que sí es de Apple la cosa. Y escúchame, y lo de. Porque yo soy, digamos, tomalo como de alguien que cero, digamos, lo único que me pongo así a buscar asteroides con la gente del Yask, pero hasta ahí llego. ¿Qué onda con lo que con lo que sucedió en Gancedo, acá en Argentina? ¿Eso es una cosa que nada que ver o es un, digamos que hay Eso muchos, fue, viste que hay muchos impactos y como que sí, fue muy localizado ahí. eso fue una piedra que Mm, cayó en la zona del Campo del Cielo, Chaco, toda esa región. Es una zona que se fue, como bien, como siempre digo, que va cayendo, explotó y se sí. hizo un desparramo. Por eso en general tienen una zona Mm. de impacto. Porque el otro Eh, día fue noticia a raíz, viste, de que encontraron esos tipos que se habían ah, afanado sí. el meteorito y los querían sacar del país. Y bueno, supuestamente era de, no sé si no estaba emparentado con eso, no sé si eran de ahí, de esa región. Sí, seguro, seguro, porque el meteorito más grande que Mm, existe en Argentina es ese. Y ujú, de hecho, imagínate el tamaño que tiene, porque todavía están ahí en Chaco. O sea, hay sí, algunos que inclusive no se han podido mover de tan grandes ujú. que son. Pero tenés todos los del planetario de Buenos Aires son de Son de Campo del ahí. Cielo. Y Los que dicen que están sí. en el Museo de Parque Centenario de Ciencia ¿Mm? también es de ahí. Sí. Los que están en La Plata también. Hay en todos lados. Dicen que siguen encontrando todavía, es increíble, pero todavía, digamos, los gringos de campo ahí siguen encontrándose topándose con enterrados, qué sé yo, no sé, a varios metros algunos, Claro, pero sin lo que querer, pasa es haciendo que un... cuando vos ves que cae, cuando cae esa roca, se rompe en montones de pedazos. A veces no queda nada. De hecho, el impacto es tan violento que a veces no queda nada. Y a veces quedan estas rocas que están desparramadas por todos lados. Entonces se van fracturando y se van también desperdigando por todos lados. Y además, la roca terrestre se funde y hace Ah, como una metralla y entonces tenés restos, pero a kilómetros también. Por eso es claro. tan difícil encontrar todas las partes de estos impactos tan fuertes. Pero sí, fue gravísimo, fue hace por lo menos 6.000 años atrás. Ujú. Y de hecho, los pueblos originarios de la zona lo vieron, lo presenciaron y toda su cosmovisión de vida implica algo que cae del cielo. Claro, Así que imagínate que les quedó grabado claro. claramente que algo sucedió y muy grave. Inclusive hay muchos pueblos de los alrededores, a 500 o 1.000 kilómetros, que también tienen parte de su historia que implica casi una descripción de un impacto, que hubo varios días de oscuridad, porque justamente todo ese polvillo se levanta, una cosa como esa a 100 kilómetros te hace un desastre. Así que sí, son realmente graves. A Qué bueno. ver. Ah, el capítulo del meteorito de Tunguska. Dice Analía que
que está referido en el libro. Ah, Y que sí, sí, es que son eventos tan importantes, son eventos tan notables que no se pueden dejar de referir. Si hablas de este tipo de cosas, no podés no referir Tunguska y ahora Chelyabinsk. Hay un montón, o los dinosaurios, el de los dinosaurios. Imposible no referirlo si estás hablando de impactos. Bueno, chicos, ¿quieren comentar algo más? Si no, vamos cortando. No, ya está, ya están tranquilos, ya están cansados. Así que bueno, vamos a ir cortando. Esperen que voy a cortar el video. Gracias por estar. Y ahí está.